Hablar de vivienda implica necesariamente hablar del valor patrimonial de la vivienda. Porque sí, por supuesto, podemos decir que la vivienda significa una recuperación de un valor social de primer orden, pero nada significaría todo esto si además la vivienda no tiene un valor económico que permita que la gente lo use como semilla de un patrimonio. Hoy vamos a hablar con especialistas que tratarán el tema de cómo lograr que la vivienda tenga un valor patrimonial que nos permita generar inversiones, que sea nuestra propia inversión y la mayor inversión de la mayoría de las familias mexicanas. Hablemos de vivienda y su valor patrimonial. Empezamos. A pesar de que en los últimos años el sector vivienda ha logrado avances significativos y hoy se encuentra en una posición sólida, aún existen grandes pendientes que serán necesarios atender si se quiere incrementar el ritmo de crecimiento de la industria. En este marco, los próximos años serán clave para el sector, pues por un lado se buscará incrementar su posición en relación al Producto Interno Bruto, así como generar los esquemas y condiciones para atender a una mayor cantidad de mexicanos y llegar a más segmentos de la población. Es preciso recordar que la fecha, y de acuerdo con la más reciente medición del INEGI, que corresponde a 2016, el sector vivienda alcanza un valor de 1.130.000 millones de pesos, lo que representa 6% del Producto Interno Bruto Nacional. Además que genera más de 2 millones de plazas laborales, impacta en 88% de las ramas económicas e industriales y genera una inversión de alrededor de 450.000 millones de pesos anuales. A partir de esta posición, la industria buscará implementar los mecanismos que le permitan convertir los retos en grandes oportunidades para la industria. En este contexto, se inserta el desafío que representa la atención a los no afiliados. Este segmento de la población, de acuerdo con los cálculos de la industria, llega a 27.300.000 trabajadores, por lo que el reto es grande. Sin embargo, concretar los mecanismos que permitan a estas familias acceder a una vivienda no solo representará avanzar en hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada, sino que se ubicará como un revulsivo que inyectará gran dinamismo y abrirá el paso para duplicar el valor de la industria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivienda y Ciudad, donde bueno, ya ni les digo, ya saben de qué vamos a hablar, de los temas que tienen que ver con construcción de mejores ciudades y el papel que en ello juega la vivienda. Y para eso tengo como siempre dos muy buenos amigos. Mario Márquez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? Gracias por la invitación. Y Óscar Grajales, amigo querido, ¿cómo estás? Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues hay mucho tema, ¿no? Estamos después de que llevamos, vaya, es un país grande con muchas necesidades, con un tema evidentemente ya sabemos de pobreza, y después de varios años que hay una inercia importante en el tema de vivienda, que se han construido miles de viviendas cada año, tenemos un sistema hipotecario maduro. Ahorita tú me dirás de eso, tú eres el especialista. ¿Cómo perciben este reto que se encuentran las autoridades que van a llegar con un país con 120 y tantos millones de habitantes, con un rezago más cualitativo que cuantitativo? ¿Cuál es tu lectura del reto habitacional? Bueno, Horacio, como se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, el rezago habitacional en México es muy amplio. Estábamos hablando de más de 9 millones, ahora creo que los nuevos datos dicen que más de 14 millones. Sí. Ahora, hay que entender ese rezago, como tú lo acabas de decir, ¿no? No es que quiera decir que 14 millones de familias están en la calle. El rezago principalmente es cualitativo y viene un déficit cuantitativo más la generación de nuevos hogares que se viene dando, ¿no? Entonces, en México hay que diferenciar el tipo de rezago para diferenciar los tipos de productos con los que los podemos atender. La verdad es que se han hecho muchos esfuerzos, ha habido las instituciones federales y las privadas han trabajado en tratar de segmentar este rezago y tratarlo de atender adecuadamente. Se han diseñado proyectos, programas de mejoramiento de vivienda, de autoproducción de vivienda asistida, que quiere decir la atención a la vivienda rural primordialmente.
y la vivienda, la compra de vivienda, la adquisición de vivienda. Y se han diseñado nuevos programas como vivienda en renta y ir entendiendo también la dinámica poblacional, ¿no? Entonces, el reto es importante, es grande, hay mucho por hacer, pero se está empezando con una base, con muchos avances, con muchos programas que, si bien tienen que mejorarse, el diagnóstico y el análisis ya estaba muy bien identificado. Yo creo que no esperemos que las nuevas autoridades no lleguen y tiren a la basura lo hecho, y más bien se entiendan los esfuerzos que se han estado haciendo, y claro, se mejore lo que se está haciendo, ¿no? Los grandes retos, lo que se ha hablado mucho con el nuevo gobierno, es cómo atender a los no afiliados, pero este programa o esta intención de atender a los no afiliados lleva desde que inició el sexenio actual. Es histórica y siempre se ha dicho cómo atender a los no afiliados. Es un reto bien interesante. Queremos atender a los no afiliados con menores tasas de interés, cuando atender a un no afiliado, pues es atender generalmente en zonas rurales, zonas alejadas, con una banca y una regulación a una banca que no permite atender a estos mercados, y por lo tanto tenemos que entrar a través de otros intermediarios y otros instrumentos como cajas de ahorro, microfinancieras, que por su propia operación son más caros, por su propia forma de hacer los créditos son más caras. Tienen que ir a hacer cambaseo, tocar la puerta, originar el crédito, estar haciendo la cobranza en tiempo, porque no es como el banco que te descuentan de la nómina o te descuentan de tu tarjeta, ¿no? Entonces, el diagnóstico creo que está muy claro para todos. Los cómo y los retos son lo importante, ¿no? Cómo llegar a la gente. Sobre todo porque el tema, Mario, yo creo que una parte importante de este nuevo... a mí me parece, el otro día estaba filosofando y pensando que el reto habitacional es como la línea del horizonte, que cada vez que parece que te acercas, se actualiza y se levanta y te pone nuevas metas. Y hoy tenemos que el tema de la pobreza crece. Lo decía Oscar, el tema Coneval acaba de decir que de un rezago habitacional que teníamos ubicado en 9 millones, lo acaban de elevar a 14, que es patear el bote 50% para arriba. Significa, también lo decía Oscar, no es que la gente esté en la calle, sino que necesitamos crear condiciones para que la calidad de vida sea mejor, y para que además, entre esa parte de la calidad de vida, que es la parte que nos interesa platicar contigo, el valor de esa propiedad, porque para que una vivienda tenga un valor pleno para la gente, tiene que tener un valor de intercambio. Tiene que tener un valor patrimonial, si no, de nada sirve. ¿Cómo percibes tú lo que está pasando con esta industria de la vivienda que año con año genera 500,000 nuevas viviendas? ¿Cómo lo percibes tú en términos de valor patrimonial? Pero yo creo que se han hecho bien las cosas. Hay programas ordenados, los programas de crédito de los organismos de vivienda, tanto Infonavit como Foviste. Incluso creo que vamos 3 sexenios ya históricamente caminando en un camino virtuoso. La verdad, creo que hay algo que hacer todavía en el tema de cómo estos desarrollos habitacionales se integran a la ciudad, porque hoy, con todo el tema de la nueva agenda urbana, con todo el tema de las nuevas situaciones que se analizan y que desde el punto de vista urbanístico son muy importantes, pues que la casa esté, o que la vivienda esté bien integrada al resto de la ciudad, que tenga fuentes de empleo cercanas, que tenga el tema de los servicios básicos, educación, salud, a la mano. Eso genera plusvalía. Evidentemente, yo creo que a través de los cambios que se hicieron en esta administración, ya un poquito con la delimitación de los polígonos de contención urbana que platicábamos al principio, que fue un tema que a lo mejor derramó, es la gota que derramó el vaso, como decíamos hace un momento, porque venían una serie de situaciones que se venían dando, pero creo que se ha ordenado el crecimiento, ¿no? La creación de la propia SEDATU es un avance, y eso nos ha generado a nosotros la posibilidad de estar persiguiendo un poquito más las plusvalías de las viviendas. En su origen, lo que hay que también tomar en cuenta es que cuando era un poquito más paternalista el sistema, que el Infonavit de alguna manera incluso construía y te hacía, digamos, que el favor de que salieras agraciado con un crédito de vivienda, pues la gente como que a lo que lo ve como regalado, como que no le da valor, ¿no? Hoy en día, con los nuevos esquemas, es evidente que la gente está aportando un enganche, está aportando su ahorro. Espera una retribución. Espera una retribución, e incluso yo creo que desde el punto de vista financiero, todas
las instituciones de vivienda se han ocupado de que un derechohabiente, un acreditado, sepa cada vez más que pues el dinero es un patrimonio para ellos. En la medida que preserven la unidad habitacional, el edificio, en condominio donde viven, van a tener mejores plusvalías, ¿no? Yo creo que lo que nos falta hoy un poquito atacar en ese sentido es la vivienda intraurbana, ¿no? Porque de alguna manera pues el suelo es muy caro para poder desarrollar vivienda de interés social. Ya hablaba un poquito de los no afiliados, Oscar. A nosotros es un poquito lo que nos ocupa. Evidentemente, lo ideal sería que las viviendas estuvieran construidas en el centro de la ciudad o en zonas muy accesibles. Lamentablemente el suelo es caro. Entonces hay que generar de alguna manera algún esquema que nos permita a nosotros desarrollar vivienda cercana. Yo creo que el tema de vivienda vertical es una buena opción para abaratar, porque evidentemente un suelo caro, si lo divides entre 10 niveles, entre 8 niveles, pulverizas el valor del suelo y generas de alguna manera una mejor absorción de esos proyectos, de esos prototipos de vivienda que se están desarrollando. Pero en general yo creo que hemos avanzado, ¿no? Los institutos y los organismos de vivienda sí se han preocupado, incluso el propio Infonavit ha regenerado algunas unidades habitacionales. Yo creo que incluso pues, hay que ver en dónde sí, en dónde no, porque hay lugares donde definitivamente pues, está muy deteriorado el entorno, pero poco a poco yo creo que incluso pues, esto es algo que generalmente el valor es concéntrico, ¿no? A un lugar donde tienes las fuentes de empleo, incluso tradicionalmente, ¿no? El centro urbano de la ciudad, tendrías una serie de curvas de isovalor, como mientras más lejos del centro estás, o de algún centro de trabajo, de algún centro de desarrollo, tu valor disminuye. De alguna manera lo que hay que ver es que esos centros se distribuyan de una mejor manera para generar polos de valor y generar un mejor valor patrimonial. El tema de la ubicación, ahora, esto nos deja un reto evidente. Si estamos hablando de una intención de hacer mejores ciudades, es que la gente vive en ellas. Y tenemos el problema de que 50% de la gente está en niveles por su tipo de trabajo, que no necesariamente tiene facilidad de un crédito. Entonces, ¿el reto claramente es no afiliados o cuál sería el principal reto en materia de vivienda? Yo creo que el reto efectivamente sí es no afiliados, pero como bien lo decía Mario ahorita, también es ver cómo vamos a hacer que la redensificación se logre, ¿no? Y lo platicamos muy brevemente ahorita antes del inicio del programa. Por un lado se dice que se va a buscar la redensificación de las ciudades, pero por otro lado estamos viendo que en la Ciudad de México ahorita las alcaldías están parando todos los permisos, que no se están dando la redensificación, los edificios altos. Entonces, esa coordinación que tanto se está hablando se tiene que ejecutar. Y el reto sí es los no afiliados, pues los no afiliados que viven, hay muchos no afiliados, hay que también segmentarlos, es bien importante. Hay no afiliados, doctores, dentistas, psicólogos. Que van a un crédito, van a un banco y le dan el crédito. Y hay no afiliados de una economía que pues no es una economía bancarizada muchas veces, ¿no? Desde jornaleros hasta el bolero, la persona que vende los tacos en la esquina. Entonces, ¿cómo vamos a atender a estas personas con qué productos? Permite que nos vayamos un corte comercial. Regresamos y platicamos de este tema, los cómo sí. El reto lo tenemos muy claro, ahora cómo lo enfrentamos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Mario se refería a algo que después en el corte Oscar profundizaba, que era la capacidad de decisión de la gente. ¿Qué ha cambiado? Antes ciertamente la gente decía, me dieron un crédito en Infonavit o me saqué un crédito en Infonavit, y ahora el tema es importante. Ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado, Oscar? Como bien dices, ¿no? Antes era me dieron, fui afortunado en tomar un crédito en Infonavit. El Infonavit evolucionó y ha hecho, creo que, las cosas muy bien. La verdad es que hoy quien quiere tener un crédito Infonavit lo tiene, y lo obtiene rápido, sin gestores, sin coyotes. Ahora creo que tenemos que pasar a la siguiente etapa, y es el empoderar la decisión de la gente. Porque el tomar un crédito Infonavit es tu dinero, es tu ahorro, es el ahorro que estás generando con el trabajo que estás haciendo día con día. Entonces, pues deberás escoger dónde quieres vivir, pero cómo hacerlo a través de información
pues veraz, información, porque conocemos muchos desarrolladores, muchas estrategias, muchas veces en domingo te empujan a que adquieras esta casa en lugares bien lejos, donde te llevan en domingo en un camioncito, te agarran en el centro comercial y te llevan. Yo creo que se debe de trabajar mucho, y con tanta tecnología que tenemos a la mano hoy en día, en empoderar la decisión de la gente. Si vas a obtener un subsidio, cuál es la oferta de vivienda que tienes alrededor. Yo creo que el punto con lo que comentas tiene que ver un poquito con ese... Ya pasamos de la etapa en que la gente se sacaba el crédito a que ahora que comprara casa, caramba, ¿cuánto vale la tasa y por qué? Exacto. ¿No? Entonces, Mario, vuelvo a la pregunta original. ¿Cómo percibes la calidad de la vivienda en términos del valor que se dice que tiene? ¿Vale lo que cuesta? Yo creo que hoy en día sí es un tema, dicen que en valuación y en temas de valores hay 3 situaciones que te definen el valor, ¿no? Ubicación, ubicación, ubicación. Es un tema muy trillado. Entonces yo creo que las viviendas hoy en día, con todo este tema que hay de control, con esta regulación que se estableció, cada día están mejor ubicadas. Sí, yo creo que incluso el tema de los desarrolladores se han hecho más profesionales en seleccionar los sitios donde construyen, el tipo de modelo que están desarrollando, y el tema nada más es que la gente tenga la cultura precisamente de vida en comunidad. Infonavit ha desarrollado incluso programas de comunidad Infonavit en donde realmente, si todos se ponen de acuerdo, le pueden generar una plusvalía a su conjunto habitacional, a su colonia. Eso me suena que la vivienda se ha hecho un commodity, donde la tasa vale lo que vale, y la diferencia está en la calidad de mesa en que la pongo, que viene siendo el suelo. Es correcto. Ahora, ¿cómo lograr? Porque tú decías hace rato, también volviendo a lo que tú decías, ¿cómo lograr que esas viviendas, que la calidad sería perfecta, lo malo es que de repente una casa de magnífica calidad está muy lejos? ¿Cómo lograr que esa casa perfecta, que está lejos, esté cerca? Bueno, eso es un trabajo complicado, esa es la pregunta. Pero ese es el reto. Es el reto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues sí se tiene que trabajar. Hoy tenemos mucho terreno subutilizado, tenemos muchas densidades no explotadas al máximo que deberían de hacer, y muchos problemas de complejidades a la hora de los permisos, a la hora de querer sacar el plan parcial. Te dice que puedes hacer 10 pisos, pero por una u otra cosa pues nada más haces 4. Entonces yo creo que es el trabajo que realmente, y lo que se ha planteado en la agenda, que realmente se haga, es dotar de equipamiento, de transporte, de movilidad, crear la movilidad en la zona, y entonces sí darles las factibilidades si queremos hacer ciudades más compactas, pues no hay forma, o para arriba o para los lados. Entonces, y encontrar la forma de que toda la tierra subutilizada, que son muchos terrenos, muchos lotes, buscar que se hagan dentro de la ciudad y crear incentivos, ¿no? Creo que el tema de crédito está avanzando muy bien. Falta el tema de vivienda en renta. Porque otra cosa es, no todos tienen que ser dueños, ¿no? Y para buscar concentrar las ciudades, pues tienes que generar otros programas. La vivienda en renta es un programa que se tiene que detonar, y se deben de crear los instrumentos para que se detone la vivienda en renta, para que permita la movilidad propia de la gente, hasta por competitividad nacional. Una vez que tú tienes un crédito hipotecario, pues ya te arraiga, ya dices, ya por mi casa, si me van a dar 5% más de sueldo en Monterrey en lugar de en Guadalajara, pues ya lo dudo. Si tú estás rentando, te permite con una mayor facilidad tomar la decisión de moverte de lugar a lugar, y por lo tanto crear, ser más competitivo, y eso nos puede llevar a un país más. Sobre todo que es términos generacionales, ¿no? Tanto se ha hablado de las nuevas generaciones quieren esa movilidad, de tal forma que puedan entrar a una casa rápido, salir rápido. Es correcto. ¿Tú cómo percibes eso? ¿Cómo lo percibes? Ustedes evalúan miles de casas. Sí, el reto yo creo que en vivienda en renta es precisamente la rentabilidad. Para que un inversionista se interese
en desarrollar un proyecto de tipo social, que sería el que realmente nos apoyaría para este tipo de situaciones, la rentabilidad hoy en día no es muy fuerte. O sea, si se observa realmente, los proyectos de vivienda en renta son en el estrato alto y en el residencial plus. O sea, no hay una rentabilidad. Entonces, yo creo que a través de algún programa de gobierno podríamos impulsar, porque va a requerir un poco de subsidio, ¿no? Eso es evidente. No es viable hoy en día, con los esquemas financieros que tenemos, desarrollar vivienda en renta de tipo social. Sin embargo, yo creo que hay diferentes esquemas de subsidio y creo que es perfectible el modelo de subsidios que tenemos. Ahora, hay un tema que es que tristemente nos estamos yendo al tema de que se desarrolla lo que el mayor rentabilidad le saca al suelo. O sea, no se saca lo que la ciudad necesita ni lo que la gente necesita, sino qué es lo que me es más rentable hacer en este terreno. ¿Qué me conviene más, hacer un centro comercial? Hago un centro comercial. ¿Cómo se logra? Óscar, tú que eres un especialista en estos temas, ¿cómo poder lograr que sea rentable social y económicamente? Porque de nada sirve que digamos que socialmente, si económicamente la realidad no es otra cosa. ¿Cómo logramos hacer viable, atractivo, interesante, invertir en vivienda en las ciudades? A ver, yo creo que hoy la vivienda es un muy buen negocio y es atractivo. Yo creo que más bien lo que se tiene que hacer por primer paso es actualizar los planes parciales. Tenemos unos planes parciales desactualizados a nivel municipal, a nivel estatal, que nadie sabe qué puede hacer, qué debe hacer y cómo lo puede hacer. Yo creo que lo primero es entonces sí, con un muy buen plan de hacia dónde debe de ir cada una de las ciudades y qué debe de haber dentro de ellas actualizado. Entonces, pues yo creo que ya con esa certeza, porque hacer vivienda es rentable. Efectivamente no para todo, depende qué programa, pero la vivienda es rentable y la vivienda social es igual de rentable. Los márgenes por vivienda son menores, pero el volumen es más grande. El problema es que el sueldo se ha vuelto tan caro que no se hace vivienda social dentro de las ciudades, sobre todo Ciudad de México y algunas ciudades, principalmente Ciudad de México. Hay muchas ciudades que sí se hace vivienda más asequible. Pero lo que tenemos que hacer es dotar de suelo y de programas que permitan que se pueda hacer vivienda social en gran volumen o económica, para entonces darle la rentabilidad. No tienes que hacer, depende cómo quieras medir la rentabilidad. La vivienda es rentable, nada más que hay que... Pareciera que la conclusión, y nos estamos acabando el tiempo, vaya, es increíble cómo en la plática se va como agua, pareciera que la conclusión es que lo que tiene que ser viable es el uso del suelo. Completamente. Totalmente. Tenemos que lograr que en términos de valor, en términos de viabilidad, se pueda desarrollar el suelo, porque lo que tenemos que pensar es desarrollar ciudades justas, equitativas, incluyentes, donde la vivienda sea un factor que incida dentro de lo que está planeado. Exactamente. Totalmente. Y que se respete la planeación urbana, porque realmente si tú le cambias el uso del suelo, algo que de origen estaba destinado a vivienda, evidentemente el potencial, nosotros hablamos en un término económico de mayor y mejor uso. El mayor y mejor uso de un terreno es aquel que te permite que con lo que es legalmente permisible, físicamente factible y económicamente viable, maximices el valor del suelo. Siempre va a ser un proyecto de tipo comercial. Sin embargo, si no se dan esos cambios de forma ilegal, digamos, hay un programa de uso del suelo y se respeta, pues ese suelo está destinado a vivienda y aunque tenga un potencial, si no tiene la autorización legalmente, pues no podría ser utilizada para otra. Muchas veces se ha dicho, ¿no? Es que hay que hacer una nueva ley. Pues ¿para qué hacemos una nueva? Con que se cumpla la que hay. Correcto. ¿No? Entonces, con esa nos quedamos. Hay mucho tema. Evidentemente, invitando gente como ustedes que saben tanto de este tema, no acabaríamos nunca, pero caray. Mario, muchas gracias, como siempre. Al contrario, gracias por la invitación. Óscar, caramba, gracias a los dos.